Oremos juntos para empezar. Dios Padre, que tienes mucho amor, te damos gracias por habernos salvado de ir al infierno. Por la sangre de Jesucristo somos salvos. Cada vez que pensamos en esta verdad, te damos gracias. Danos tu poder para que vivamos bien para el Señor. Ayuda a los hermanos para que con un solo corazón prediquen esforzadamente. Ayúdalos para que no se juzguen y se amen los unos a otros. En Ecuador, tú levantaste tus iglesias. Ahora cada iglesia está creciendo bien por tu palabra. Se está preparando gran seminario en nuestra iglesia en agosto. Sé tú ayudando para que muchas personas puedan participar y ser salvos. Desde ahora queremos aprender tu palabra sobre Caín y Abel. Ayúdanos para que nos concentremos y entendamos bien tu palabra. Todo el tiempo de la comunión hoy te lo damos en tus manos poderosas. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Ya. Aquí leamos juntos. Porque los que son de la carne en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Antes aprendimos sobre Esaú y Jacob. Sí, Esaú es representante de los que son de la carne y Jacob es representante de los que son del Espíritu. Hoy aprenderemos sobre los sacrificios de Caín y Abel. ¿Cuál es el sacrificio que Dios acepta? Busquemos Génesis capítulo 4, versículo 1 y 2. Génesis capítulo 4, versículo 1 y 2. Hoy vamos a aprender sobre los sacrificios de Caín y Abel. Génesis capítulo 4, versículo 1 y 2. Génesis capítulo 4, versículo 1 y 2. ¿Encontraron? Sí. Leamos juntos. Conoció Adán y la cual concibió y dio a luz a Caín y dio, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Adán y Eva fueron echados del huerto de Edén, por sus pecados. Después de Eva dio a luz a Caín y a Abel. Caín era labrador de la tierra y Abel era pastor de oveja. Génesis capítulo 4, versículo 3 también leamos juntos. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Aconteció andando el tiempo. Pasó el tiempo, pasó mucho tiempo. Y Caín creció y dio ofrenda a Jehová y trajo de los frutos de la tierra que él cosechó. Sí, pensemos un ratito. Durante mucho tiempo, Adán y Eva, ¿qué les habrían enseñado a sus dos hijos? Vamos a pensar. Durante mucho tiempo, ¿qué les habrían enseñado a sus dos hijos, Adán y Eva? Seguro les enseñaron lo que pasó en el huerto de Edén. Yo antes vivía en huerto de Edén. Pero Dios echó nosotros. ¿Por qué? Por el pecado de Adán y Eva. ¿Qué pasó en el huerto de Edén? ¿Qué pasó? Vamos a aprender. Génesis capítulo 3, versículo 6.
자, Génesis capítulo 3, versículo 6. 자, leamos juntos. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La serpiente tentó a Adán y Eva. Comieron del fruto de la ciencia del bien y del mal, que Dios les prohibió comer. Entonces, ¿qué pasó cuando ellos comieron del fruto que Dios le dio que no comiese? Aquí, versículo 7, leamos juntos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Sus ojos fueron abiertos y conocieron su vergüenza. El hombre siente vergüenza por su pecado, pero ellos no pudieron cubrir su pecado y su vergüenza. Ellos cosieron hoja de higuera y se hicieron delantales, pero después de un tiempo, esos delantales se destruyeron, ¿sí o no? ¿Sí? Aquí, versículo 10, capítulo 3, versículo 10, leamos juntos. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ya. El hombre no puede cubrir sus pecados, ¿sí o no? ¿Cómo puede cubrir su pecado? El hombre, todos los hombres no pueden cubrir sus pecados por medio de su voluntad y esfuerzo. Por la obra de los hombres no se puede cubrir el pecado. Adán y Eva querían cubrir su pecado y vergüenza. ¿Con qué? ¿Con qué? Hojas de higuera. Pero va a dañarse después de pasar tiempo. No puede cubrir, no puede cubrir. Por eso Dios preparó para ellos. ¿Qué preparó? Para cubrir su vergüenza, su pecado. ¿Qué preparó Dios? ¿Qué? 자, versículo 21, Génesis capítulo 3. 자, leamos juntos. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. 자, Dios para ellos, ¿qué preparó? Túnicas de pieles. ¿Quién preparó? ¿Adán y Eva? No, Dios. Dios hizo. También Dios los vistió a ellos. Ya. Dios les hizo al hombre y a su mujer, a Adán y Eva, túnicas de pieles y los vistió para cubrir su vergüenza. Dios mató un animal. Para obtener túnicas de pieles, primero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que matar. ¿Sí o no? Tenemos que matar. Dios mató un animal y le sacó su piel e hizo túnicas con ellos. Adán y Eva vieron todo esto. Vieron. ¿Sí o no? Dios mató también animal, derramó su sangre. Todo vieron. Ellos vieron todos. Ellos vieron cómo Dios mató al animal, cómo derramó la sangre del mismo por ellos. Ellos se vistieron con túnicas de su piel y cubrieron su vergüenza. Por medio de este acontecimiento, ¿qué quería enseñarnos Dios a nosotros? Pensemos, vamos a pensar. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte, muerte. Por el pecado de Adán y Eva, un animal murió, derramando su sangre. ¿Por qué tuvo que derramar su sangre? Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión.
Por el pecado de Adán, un animal murió. También derramó su sangre. Ellos se cubrieron con túnicas de pieles, la vergüenza por sus pecados. ¿Qué nos quería enseñar Dios por medio de las túnicas de pieles que sale en este versículo? ¿Qué nos quería enseñar Dios? ¿Qué le parece? ¿Qué indica estas túnicas de pieles? ¿Qué indica? Jesucristo. Indican a Jesucristo. ¿Puede entender? Sí. Aquí, leamos juntos. He aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Nosotros que somos descendientes de Adán, hemos sido formados en maldad. Desde nuestro nacimiento, nosotros somos pecadores. Sí. En pecado nos concibió nuestra madre. Algunos quieren ir al cielo a su manera. Yendo a la iglesia, dando ofrenda, guardando la ley, cantando alabanza y bautizándose. Pero todo esta no es la manera correcta para ir al cielo, ¿sí o no? Por las obras no podemos ir al cielo. Como las uvas de higuera, puede cubrir su vergüenza, solo temporales. Como las uvas de higuera no pudieron cubrir sus pecados y la vergüenza de Adán y Eva. Así como con nuestras obras no podemos cubrir nuestros pecados y nuestra vergüenza. ¿Puede entender? Sí. Isaías, busquemos 59. Isaías 59, versículo 6. Isaías 59, versículo 6. Isaías 59, versículo 6. Isaías 59, versículo 6. Salmos, Proverbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías. 59, versículo 6. ¿Listo? Leamos juntos. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Aquí Biblia dice, sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Nuestras obras no pueden cubrir nuestro pecado. ¿Puede entender? La hoja de higuera también no puede cubrir sus vergüenzas. ¿Sí? Ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidades. Como con las hojas de higuera que ellos hicieron con su esfuerzo y con su poder, no pudieron cubrir sus pecados y su vergüenza. Así tampoco nosotros no podemos cubrir nuestro pecado y nuestra vergüenza con nuestras obras. La paga del pecado es la muerte. Para cubrir nuestro pecado necesitamos morir. En el Antiguo Testamento un animal murió por el pecado de Adán y Eva. En el Nuevo Testamento, Jesús murió por nuestros pecados, para cubrir nuestro pecado, ¿sí? Como túnicas de pieles. Aquí Biblia dice,
porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Así como un animal murió por el pecado de Adán y Eva, Jesucristo también murió por nuestros pecados. ¿Puede entender? Ya. 자, 이사야 61, capítulo 61, versículo 10. Isaías 61, capítulo 61, versículo 10. 자, leamos juntos. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeo de manto de justicia, como a novia me atavío, como a novia adornada con sus hojas. 자, joyas. Como Dios hizo las túnicas de pieles y los vistió para cubrir el pecado y la vergüenza de Adán y Eva. Así, Dios nos vistió. ¿Con qué? Con vestiduras de salvación por medio de Jesús. Dios quiere enseñarnos el misterio de la salvación por medio de las túnicas de pieles con las que vistió a Adán y Eva. 자, ¿qué indica? Túnicas de pieles. ¿Qué indica? Vestiduras de salvación. Para entrar al cielo tenemos que cubrir nuestro pecado. Si tiene solo un pecado, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Si tiene solo un pecado, ¿a dónde va? Infierno. Para entrar al cielo tenemos que cubrir, porque Dios va a mirar nuestro pecado. ¿Cómo podemos cubrir nuestro pecado? ¿Con nuestras obras? ¿La hoja de higuera? No. Solo la muerte de animal. Porque la paga del pecado es muerte. Solo la sangre de Jesús puede cubrir nuestro pecado. ¿Sí? Por acontecimiento, las túnicas de pieles de Adán y Eva, Dios quiere enseñarnos sobre verduras de salvación. ¿Sí? ¿Puede entender? Ya, volvemos, Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, versículo 2 al 4. 자, Génesis capítulo 4, versículo 2 al 4. 자, leamos juntos. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo mano gordo de ellas. Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. 자, vamos a pensar. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, del más gordo de ellas. O sea, entre dos, ¿cuál de los dos sacrificios le agradó a Dios? ¿Cuál? ¿Caín? Abel. ¿Por qué? Sí, mucha gente mal entendieron. Ya, hoy vamos a aprender. Ya, Biblia dice, miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué? Porque solo la ofrenda de Abel le agradó a Dios. ¿Porque sería que Caín no se esmeró? No. Porque la ofrenda de Caín no le agradó a Dios. ¿Por qué? Ya, meditemos sobre las ofrendas que Caín y Abel dieron a Dios. Aquí Biblia dice, Caín era labrador. La ofrenda de Caín
eran los frutos de la tierra. El lugar es esa tierra. ¿Qué lugar es esa tierra? Esa tierra es un lugar que está lleno de pecado. ¿Sí? Esa tierra es un lugar que está lleno de pecado. Esa tierra es un lugar que fue maldita. 자, Génesis capítulo 3, versículo 17. 자, busquemos Génesis capítulo 3, versículo 17. Leamos juntos. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí, Biblia dice, maldita será la tierra por tu causa. 자, Caín, ¿qué ofrenda dio a Jehová? Fruto de la tierra. Pero Biblia dice, maldita será la tierra por sus pecados. La tierra es un lugar que fue maldito. La ofrenda de Caín eran los frutos de la tierra que Dios maldijo. Caín dio la ofrenda a Dios con las cosas de este mundo que fueron malditas. Aquí, primera de Juan, aquí, leamos juntos, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. No tenemos que amar este mundo, ni las cosas que hay en este mundo. Porque todo lo que hay en este mundo no proviene del Padre, sino del mundo. Pero Caín dio sacrificio a Dios con los frutos de este mundo, esta tierra. También la ofrenda de Caín era fruto de su esfuerzo, ¿sí o no? Fruto de su esfuerzo. Ya vamos a pensar. Caín dio sacrificio con los frutos que con esmero el cosecho por un año. Trabajaba mucho para cosechar, ¿sí o no? Sí. Él se esforzó todo un año. Con los mejores de sus frutos, él dio sacrificio a Dios. Trabajaba mucho. Para dar a Dios como una ofrenda, él trabajaba mucho. Sí. Pero Biblia dice, Job 35, 7 y 8, leamos juntos, si fueres justo, ¿qué le darás a él, a Dios? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad. Al Hijo del Hombre aprovechará tu justicia. Dios no recibe algo de la mano del hombre. Nuestra justicia solo beneficia nuestra vida. No pueden ser de ninguna ayuda para Dios, de igual manera que ser salvo. ¿Sí? No somos salvos por nuestra justicia, por nuestro esfuerzo o por nuestro esmero. Caín preparó, esforzándose a su manera, no manera de Dios, a su manera. Pero él no sabía qué es lo que quería Dios. Aquí, busquemos Romanos capítulo 10, versículo 2 y 3. Romanos capítulo 10, versículo 2 y 3. Para vivir bien para el Señor, primero tenemos que conocer la voluntad de Dios, la manera de Dios. Romanos capítulo
10, versículo 2 y 3. Leamos juntos. Porque yo les doy testimonio de que tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se ha sujetado a la justicia de Dios. ¿Caín tenía celo de Dios o no? Sí, por eso trabajaba mucho para preparar una ofrenda por un año. Caín tenía celo de Dios, creo que más que Abel. Ya. Él preparó a su manera, esforzadamente por un año, pero él no fue conforme a ciencia de Dios, solo a su manera. Creo que Dios quiere mi ofrenda. No sabía la ciencia. Tenemos que vivir bien conforme a las Escrituras. Sí. Mucha gente creo que Dios quiere esa manera. Tiene que buscar primero la voluntad de Dios. Si quiere vivir bien para el Señor, primero tiene que aprender la palabra de Dios. Mucha gente muy confundido. Él preparó con su esfuerzo, sin saber la voluntad y la justicia de Dios. Él solo preparó con su celo. Él tenía celo de Dios. En este mundo hay muchos cristianos que dicen estar creyendo en Dios, pero no todos van al cielo. Aquí Biblia dice, leamos juntos, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aunque digan, Señor, Señor, yo soy cristiano, yo estoy creyendo en Dios, creyendo en Jesús. Señor, Señor, pero no todos irán al cielo. Hay sacrificios que le agradan a Dios y hay sacrificios que le desagradan a Dios. Primero tenemos que saber qué es lo que Dios quiere. Primeramente tenemos que saber la voluntad del Padre, voluntad de Dios. Entonces podremos hacer la voluntad del Padre. Aquí, solo el que hace la voluntad de Dios puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es la voluntad de mi Padre? Voluntad de Dios, ¿qué es? ¿Qué le parece? ¿10 mandamientos? ¿La ley? No. Mucha gente mala entiende. Pastor, aquí Biblia dice, el que hace la voluntad de mi Padre puede entrar. Por eso, para entrar al cielo, tenemos que hacer buenas obras. Tenemos que cumplir 10 mandamientos. ¿Por qué? Biblia dice así. Creo que él mal entendió. ¿Qué es la voluntad de mi Padre? Voluntad de Dios. Aquí, San Juan 6:40, leamos juntos. Y esta es la voluntad de él que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí, esta es la voluntad de Dios, que todo aquel que ve a Jesús y cree en Jesús tenga vida eterna. Esto es la voluntad de Dios. Para entrar al cielo tiene que tener la vida eterna. ¿Por quién? Por Jesucristo. Primero tiene que oír, también tiene que creer en eso. Jesús murió por nuestro pecado, pasado, presente y futuro. ¿Cómo se llama? Eterna redención. Después de oír y creer bien, puede obtener la vida eterna. Esto es hacer la voluntad de Dios. Oír y creer en Jesús. ¿Sí? ¿Puede entender? Solo ellos pueden entrar al cielo, solo ellos. La voluntad del Padre es ser salvo por medio de Jesús. Es que reciban la vida eterna creyendo en Jesús. Pero como Caín
Caín, que no sabía la voluntad de Dios, muchas personas, muchos cristianos están guardando la ley de Dios, como 10 mandamientos, para ir al cielo. O sea, ¿ellos pueden entrar al cielo o no? No. Como Caín. Aquí, leamos juntos, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Puede entender? El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Pero para obtener la fe, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que oír. La fe es por el oír. Sí. Pero mucha gente quiere hacer primero, como Caín. Quiero hacer para Dios. No. Para entrar al cielo solo tiene que oír primero. Necesitan la fe. Por la fe, nosotros somos justificados. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Después de oír y creer bien en Jesucristo, para ser justificado por la fe de Cristo, no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pero Caín quiere ser justificado por su obra, por su ofrenda. Sí. Desde el principio, la ofrenda de Caín fue mala. Pero Caín no sabía esto. Y solo preparó, esforzándose a su manera, no conforme a las Escrituras. Por eso, finalmente Caín y su ofrenda no le agradaron a Dios. Por eso, Caín es representante de los que dicen que puede ir al cielo por las obras de la ley. Pero no puede entrar, ¿sí o no? No. Aquí, volvamos, Génesis capítulo 4, versículo 4. Leamos juntos. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Abel era pastor de ovejas. La ofrenda de Abel era el primogénito de una oveja. Abel y su ofrenda le agradaron a Dios. Abel escuchó bien lo que pasó con sus padres en el huerto de Edén. Él se dio cuenta de lo que a Dios le agrada. Y escuchando, aprendió cómo Dios había matado a un animal y cómo derramó la sangre y de cómo les había hecho túnicas a sus padres con la piel. Por eso él preparó la ofrenda que Dios quería. Creo que Caín también ha escuchado, pero no pensó mucho. Pero Abel, después de oír, pensó mucho. ¿Qué significa? ¿Qué Dios quiere? ¿Qué ofrenda quiere Dios? Pensó mucho. Pero primero escuchó. La fe es por el oír. Tiene que oír la palabra de Dios. Luego tiene que distinguir bien la voluntad de Dios. Esto es tu voluntad, la voluntad de Dios. Entonces yo voy a vivir, voy a ir a esta dirección. Aquí, leamos juntos, porque misericordia quiero, no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Aquí, quiero conocimiento de Dios más que holocausto. Mucha gente quiere dar a Dios. Antes de dar a Dios,
Primero, tiene que saber conocimiento de Dios. Dios quiere que nosotros lo conozcamos a Él correctamente, primero. Antes de vivir esforzadamente para Dios, primero tenemos que saber la voluntad de Dios. Si en la dirección que vamos es la correcta. Por eso, tenemos que leer y aprender mucho de la Biblia, que es la voluntad de Dios. Aunque muchos cristianos dicen que están viviendo esforzadamente para Dios, pero como Caín, hay muchas cosas que están incorrectas. Ya tiene celo de Dios, pero no sabe bien la voluntad de Dios. Por eso hay error mucho. Hay muchos que no son bíblicos. Primero, necesitamos conocer la voluntad de Dios correctamente. Abel se dio cuenta. El sacrificio, lo que Dios quería era la muerte y la sangre. La paga del pecado es muerte, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La ofrenda de Caín necesitaba mucho esfuerzo y esmero, por un año, ¿sí o no? Pero la ofrenda de Abel no necesitaba ningún esfuerzo ni esmero. ¿Qué le parece? Primogénito de oveja, Abel dio a luz. No. ¿Quién? Oveja. Solo Abel vio nada más. Muy bien. Pero Caín tenía que trabajar mucho. Todos los días, ¿sí o no? Tiene que sembrar, tiene que cuidar, ¿sí? Guardar, cosechar. Pero Abel, ¿qué hizo? Solo miró. Nada más. La ofrenda de Abel no necesitaba ningún esfuerzo ni esmero. Él solo tenía que matar al primogénito de una oveja de rebaño. ¿Sí o no? Rebaño. Aquí, Romanos capítulo 4, versículo 5, leamos juntos. Mas al que no obra, sino creen en aquel justicia al impío. Su fe le es contada por justicia. Aquí, aunque él no trabajó mucho y no preparó mucho, pero Abel preparó su ofrenda con fe. Sí. Aquí, aquel no obra, sino creen en aquel que justifica a impío. Su fe le es contada por justicia. Dios vio su fe. Por eso Abel y su ofrenda le agradaron a Dios. La fe es por el oír. Abel escuchó bien de la palabra de sus padres. Luego preparó. Nosotros también. Si quiere vivir bien, si quiere recibir recompensa de Dios, entonces tiene que oír bien. Primero la palabra, tiene que leer, aprender. Pero mucha gente lo leyó en su casa. Solo domingo vino, pero domingo también llegó tarde. Tiene que llegar pronto, por favor. ¿Sí? La fe es por el oír. Si quiere vivir bien, si quiere predicar a sus familias, primero tiene que aprender primero. Tenemos que vivir como Abel. Abel primero escuchó bien de la palabra de sus padres. Por eso preparó bien. Aquí, Hebreos 11, versículo 4, leamos juntos. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe. Aquí, Hebreos capítulo 11. ¿Dónde está el capítulo del amor? Primera de Corintios 13. ¿Dónde está el capítulo de la fe?
Hebreos capítulo 11. Por la fe, por la fe. 자, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, versículo 6. ¿sí? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Caín, ¿qué falta? Fe. Solo su manera, su esfuerzo quiere dar su ofrenda. Falta fe. Fe es lo más importante que otros. ¿sí? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. La fe es por el oír. Abel se dio cuenta de la voluntad de Dios por lo que le dieron sus padres y preparó el sacrificio que Dios quería. Abel alcanzó testimonio de ser justo. Solo justo puede entrar al cielo. Solo justo. Biblia dice, Abel alcanzó testimonio de ser justo. Abel fue justo ante Dios. Dios quiere enseñarnos sobre la salvación por medio del sacrificio de Caín y Abel. ¿Ya puede distinguir? Sí. No por obras, sino por la fe. Sino por la fe podemos entrar al cielo. Ya. Aquí, primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. También leamos juntos. No como Caín, que era del maldito, mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, las de su hermano justas. Caín es representante de los que dicen que pueden ir al cielo por guardar la ley, por las obras. Abel es representante de los que dicen que puede ir al cielo por creer en la palabra de Dios. Sí. Caín es representante de los que dicen que puede ir al cielo por sus esfuerzos, esmeros, es decir, guardando la ley. Pero Dios dijo que esta manera es incorrecta. Caín y su ofrenda no le agradaron a Dios. Pero Abel sabía, por lo que escuchó de sus padres, que para quitar el pecado necesita matar y derramar la sangre de un animal. Y él preparó el primogénito de una oveja con fe. Él y su ofrenda le agradaron a Dios. La obra de Abel era justa. Él sabía exactamente lo que Dios quería y lo preparó y creó tal y cual a Dios le agrada. ¿Qué indica el primogénito sin defecto de una oveja que Abel preparó? ¿Qué indica? Eso indica a Jesús, que fue el Cordero de Dios. Domingo que viene, ¿qué versículo tenemos que memorizar? San Juan 1, 29. Vamos a ver el boletín. Leamos juntos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primogénito de oveja que Abel preparó indica a Jesús, el Cordero de Dios que quita pecado del mundo. El Cordero de Dios es Jesús. Para cubrir el pecado, la vergüenza de Adán y Eva, un animal murió y derramando su sangre. Adán y Eva vistieron túnicas de la piel de ese animal. El primogénito de una oveja que Abel dio a Dios con fe, le agradó a Dios. Esto nos enseña que el sacrificio que Dios quiere es la muerte y el derramamiento de la sangre de Jesús, que fue el Cordero. ¿Puede entender? Sí, por eso, para entrar al cielo, solo necesitamos la muerte y derramamiento de sangre.
de Jesús, como Abel, como Abel. Aquí, Efesios 2, 8 y 9, leamos juntos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. No recibimos la salvación por las obras como Caín, sino por la fe, como Abel. ¿Puede distinguir? Por gracias, por medio de la fe, somos salvos. Somos salvos por medio de la fe, como Abel. Aquí, leamos juntos. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel, justifica al impío. Su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa del pecado. Aquí, bienaventurado a aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Dios te bendiga. ¿Sí? Cuando saludamos, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Entre bendiciones, ¿cuál es lo más importante? Ser salvos, la salvación. Aquí Biblia dice: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. ¿Ellos a dónde van? Cielo. Esta bendición es lo más importante. Por eso Dios te bendiga. Significa, tiene que ser salvo. ¿Puede entender? Dios te bendiga, ¿qué significa? Tiene que ser salvo para ir al cielo. Esto, ¿cómo saludar? Muy bien saludar. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Entre bendiciones, la salvación es lo más importante. ¿Sí o no? Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Tiene que vestir con vestiduras de la salvación. Esto significa: Dios te bendiga. Pero mucha gente, sin saber esto, solo Dios te bendiga. Pero después de muerte, ¿a dónde va? Infierno. Si no es salvo, tiene que ir al infierno. No es bendiga. Tiene que predicar entonces. Si quiere decirle a Dios te bendiga, tiene que predicar. Tiene que preguntar. ¿Tiene la fe? Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Para entrar al cielo, tiene que ser salvo. Pero si muere ahora, ¿a dónde va? No lo sé. Entonces, vamos a la iglesia. Tenemos que escuchar, porque la fe es por el oír. Tiene que predicar. Solo Dios te bendiga, pero ellos van al infierno. Tiene que predicar entonces. Dios te bendiga, tiene que dar bendición, porque usted es salvo. Puede predicar, puede explicar, puede invitar. Esto es: Dios te bendiga. ¿Ya? ¿Puede entender? Ya. El que dice que por la obra puede ir al cielo es como Caín, o sea, el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Sí? Por las obras de la ley, nadie será justificado ante Dios. Aunque Abel no obró, sino que creyó. Su fe le fue contada por justicia. Nosotros también somos salvos, creyendo lo que Jesús hizo en la cruz. Nuestras iniquidades fueron perdonadas. Nuestros pecados fueron cubiertos. ¿Con qué? Con la sangre de Jesucristo. Con verduras de la salvación. Esto no es por nuestras obras, sino por la fe. ¿Puede entender? ¿Ya? Aquí leamos juntos. Y Samuel dijo: se comparece Jehová tanto en los holocaustos y víctimas,
como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y que prestar atención que las grosura de los carneros. Aquí. Dios quiere una vida en obediencia a la palabra, más que el sacrificio con celo, como el de Caín. Sí. Tenemos que obedecer primero a la palabra de Dios. Tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3. ¿sí? Tenemos que santificarnos, pero ¿con qué manera? Por la palabra de Dios y por la oración es santificados. Primera de Timoteo 4:5. Tiene que leer, aprender. No tiene que faltar en la comunión. Mucha gente a veces viene, pastor, hoy estoy ocupado, no vino. Si no puede obedecer, entonces tiene que participar. Primero tiene que aprender más. Dios quiere que le prestemos atención a la palabra. Tenemos que oír más que la grosura de los carneros. ¿Por qué Caín hizo un mal sacrificio? ¿Por qué? Él no se dio cuenta de la voluntad de Dios. Ya él tenía celo, pero no sabía la voluntad de Dios. ¿Por qué Caín no se dio cuenta de la voluntad de Dios? ¿Por qué? Creo que durmió. Durmió. Y si se duerme en el sermón, no puede darse cuenta, ¿sí o no? Si llega tarde a la hora del sermón, no puede darse cuenta correctamente. Si no participa en el sermón, no puede darse cuenta. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ya, no tiene que dormir en este tiempo, ¿no? No tiene que llegar tarde, ¿sí? Tiene que participar, ¿sí? No tiene que ser como Caín. Creo que sus padres, Adán y Eva, querían enseñarles a sus hijos. Nosotros antes vivíamos en huerto de Edén. Ya, el huerto de Edén era muy bueno. Pero ¿por qué salió, papá? Por mi pecado, por causa de su mamá. Ya, Abel y Caín creo que escucharon todo junto, pero solo Abel se dio cuenta. Dios quiere la muerte. Pagar el pecado es muerte. Entonces yo voy a preparar. Biblia dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No tenemos que faltar a los sermones. El que mucho falta a los sermones será como Esaú y como Caín. 자, vamos a repetir aquí. 자, Génesis 25, 27. Leamos juntos. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tienda. A Esaú le gustaba cazar. Por eso siempre estaba en el campo. Esaú pasaba mucho tiempo en el mundo, en el campo. Esaú siempre estaba ocupado. Pastor, yo no tengo tiempo. ¿Por qué? Tengo que cazar. Aquí está pasando. Yeah. En su vida, él no pensaba mucho. Siempre quiere seguir la cosa del mundo. Siempre estaba siguiendo y cazando a los animales que estaban frente de sus ojos.
Pero Jacob era diferente. Él era varón quieto. Él vivía pensando mucho mientras habitaba en la tienda. Él siempre pensaba sobre Dios y sobre la bendición que Él da. En nuestro siglo es muy semejante. ¿Quiénes son los que son de la carne y quiénes son los que son del Espíritu? Aquí, Biblia dice, leamos juntos, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne siempre piensan en las cosas de la carne, como Esaú, que siempre seguía a los animales visibles. Ellos no tienen tiempo para pensar sobre Dios y su palabra, invisible. Siempre tiene que ver televisión, pasar tiempo con sus amigos y jugar como Esaú. Siempre están ocupados. Los que son de la carne siempre piensan en las cosas de la carne, cosas del mundo. Pero los que son del Espíritu siempre piensan en las cosas del Espíritu, como Jacob. Pero no puede ver, invisible. Cosas del Espíritu, cosas del cielo, ¿puede ver? No. Por eso tiene que pensar. Cielo, no lo sé. Cielo. Pero por la palabra de Dios podemos ver. Por eso tiene que leer, aprender, también tiene que meditar. Volvamos. Caín también estaba muy ocupado. ¿Por qué? Caín era labrador de la tierra. Todos los días tiene que pensar cosas de la tierra, cosas del mundo, como Esaú. Porque él era labrador. Pero Abel fue pastor de oveja. Puede pensar. Caín siempre pensaba en las cosas de la tierra para llevar mucho cultivo, desde la mañana hasta tarde de la noche. Siempre. ¿Cómo podemos cosechar más? Siempre pensaba. Aquí, Colosenses capítulo 3, versículo 2, leamos juntos. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero Caín siempre estaba pensando cómo podría llevar más fruto. Siempre estaba pensando en las de la tierra, ¿sí o no? Sí. Él siempre pensaba en las cosas de la tierra que estaban malditas. Por eso él cometió gran pecado y no fue salvo. Ahora Caín, ¿dónde está? Infierno. Pero Caín tenía celo de Dios, pero ahora está en el infierno. Vamos a pensar. Salmo 119, 97, leamos juntos. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Oh, cuánto amo yo tu ley, tu palabra. Todo el día es ella mi meditación. Abel era pastor de oveja. Él siempre pensaba en las cosas de arriba, cosas de Dios. Él amaba la ley de Dios y todo el día la meditaba. Él siempre pensaba en las cosas de arriba. Aquí, ¿quién escribió Salmos 119? ¿Quién escribió Salmos? Libro Salmos. ¿Quién? Rey David. Ya. Entonces, ¿qué hacía David antes de ser rey? Pastor, ya, correcto. David también fue pastor de oveja, como Abel. Por eso pensaba mucho, cosas del mundo, cosas del arriba, cosas del cielo. Aquí,
tu siervo era pastor. David respondió a Saúl, tu siervo, yo era pastor de las ovejas de su padre. Él también fue pastor de ovejas como Abel. David aprendió cómo apoyarse en Dios, guardando las ovejas de su padre. Él siempre pensaba en las cosas de arriba y creía que Dios siempre lo guardaba. Él creía que Dios lo guardaría aunque los leones y osos vengan a él. Aquí, 1 de Samuel 17:37. Leamos juntos. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león, de las garras de oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Como Abel, David se apoyaba en Dios, creyendo que Él lo salvaría de cualquier dificultad. David escribió muchas poesías en Salmos. Salmos está formado por 150 capítulos. Entre ellos, la mitad la escribió David. David siempre pensaba en Dios, sobre sus debilidades, sobre la gracia y sobre la justicia. Nosotros también, como David y como Abel, siempre tenemos que pensar en las cosas de arriba. Tenemos que apoyarnos en Dios. Último capítulo, Proverbios 16, versículo 20. Busquemos. Proverbios capítulo 16, versículo 20. Proverbios capítulo 16, versículo 20. Último versículo. Vamos a pensar. Proverbios 16, versículo 20. Leamos juntos. El entendido en la palabra hallará el bien. El que confía en Jehová es bienaventurado. Aquí Biblia dice, el entendido en la palabra hallará el bien. El que no atiende la palabra no puede hallar el bien. El que cree y se apoya en Dios, tal y cual como está escrito, seguro recibirá la bendición. Sí. Ojalá que ustedes sean hermanos que siempre atiendan a la palabra. Sí. ¿Quiere ser como Abel o Caín? Sí. Entonces tiene que hacer un tiempo de meditar y pensar las cosas de arriba. O sea, nosotros tenemos que trabajar todos los días, pero tiene que hacer un tiempo, tiene que obtener un tiempo de orar y leer, aprender, participar. ¿Sí? Si no tiene tiempo de leer y oír la palabra de Dios, creo que puede ser como Caín, como Esaú. Todos ellos estaban muy ocupados. Pastor, yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo. Tenemos que siempre pensar las cosas de arriba. Por favor, hasta aquí hemos aprendido. Oremos juntos. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por habernos permitido reunirnos para aprender tu palabra. En el mundo hay muchas doctrinas falsas. Danos tu sabiduría para que podamos distinguir bien tu voluntad. Tú levantaste tu iglesia en Quito. Queremos que muchas personas en Quito sean salvos por esta tu iglesia. La semana pasada 3 hermanos han sido salvas por la sangre de Jesucristo. Ayúdales para que ellos puedan crecer bien en la iglesia a través de tu palabra. También ayúdale a la iglesia de Quito para que crezca y madre bien por tu palabra. El resto de tiempo de hoy te lo damos a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén.